Hola, esto es Semana 420, un programa en el que revisamos una selección de noticias relacionadas con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en el mundo. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. El objetivo de este programa, Semana 420, es aportar al entendimiento en torno a los múltiples fenómenos que ocurren en torno a la planta de cannabis. En este show semanal revisamos muchas noticias o acontecimientos que parecen no estar relacionados entre sí, pero lo están, porque se tratan de la misma planta de cannabis sativa. Vamos a comenzar, por cierto, hoy 2 de agosto de 2025 se cumplen 88 años del inicio de la prohibición de la marihuana en Estados Unidos. El 2 de agosto de 1937 se publicó el Marijuana Tax Act, que volvió ilegal la, el cultivo, posesión, distribución, venta. No volvió ilegal, no lo volvió ilegal totalmente, sino lo volvió complicado a través de un sistema de impuestos. Al final de esta edición de Semana 420 voy a comentar un poco sobre de qué se trató, ahora que se cumplen 88 años de la prohibición en Estados Unidos y que tuvo una gran influencia en todo el mundo. Vamos a comenzar con las noticias de esta semana en lo que tiene que ver con la planta de cannabis. En Estados Unidos, el Senado, de acuerdo con un reporte de el medio Cannabis Business News, el Senado, esta nota del 30 de julio de 2025, quitaron la prohibición del THC extraído del hemp de una ley que va a avanzar en la Cámara Alta de Estados Unidos. ¿De qué va esto? Eh, Existe una idea fuerte a nivel nacional en los estados y también a nivel federal de prohibir los productos con derivados intoxicantes del hemp, del cáñamo. ¿Qué es esto? El cáñamo, el hemp, son todas las variedades de cannabis con hasta 0.3% de THC. Son legales a nivel federal desde 2018. Entonces ha venido ocurriendo una serie de prohibición en los estados que también ya llegó a Washington, capital, al Congreso, donde hubo un intento de prohibir a nivel federal la venta, distribución, la legalidad de los productos con derivados intoxicantes del hemp, del cáñamo, la misma planta. Se cultiva para producir CBD, por ejemplo. Esta, este asunto es que también el CBD se extrae de estas variedades del, del cáñamo, del hemp, variedades bajas en THC, de ahí se extrae el CBD y otros cannabinoides como el cannabigerol, por ejemplo. Y por el momento, esto quiere decir esta nota, en Washington se salva la industria del hemp, que es una industria multimillonaria, porque son productos que se venden en smoke shops, en gasolineras, se venden por internet, son legales a nivel eh, federal, son intoxicantes, pero no tanto como lo que se considera legalmente como marihuana, que son las variedades de cannabis con más de 0.3% de THC. En otras noticias, quiere decir, por el momento, el resumen es, por el momento la industria del THC sobrevive a nivel federal el resto del año. En otras noticias, un reporte de el medio especializado en noticias de la planta marihuana Moment, este,
señala que el presidente Donald Trump está apoyando a un legislador que ha sido activista, ha estado a favor de la legalización de la planta para que sea presidente del Comité Nacional del Partido Republicano. Se trata del senador estatal de aquí del estado de Florida, Joe Groders, republicano, quien ha estado a favor de la legalización de la marihuana a nivel estatal. Entonces, es la propuesta del presidente Donald Trump para que dirija el partido republicano, que sea presidente del comité del partido republicano. Interesante, está ocurriendo un shift en Estados Unidos, no solo en el tema de la planta, en otros, en el que los republicanos están adoptando temas que antes le portaban a los demócratas, por así decirlo. Recordemos que las plataformas políticas de los partidos republicanos y demócratas no siempre ha sido como ahora. En los años 60 hubo un shift. Antes de la década de los 60 prácticamente las plataformas eran al revés, y las plataformas de políticas, y está ocurriendo algo extraño, no necesariamente como lo de los 60, pero por ejemplo los republicanos que durante décadas han estado en contra de la legalización de la planta podrían ser quienes la lleven a cabo. Eso es algo interesante. El presidente Biden prometió que iba a hacer algo en torno a este tema, y se quedó en la reclasificación fallida. Entonces ya veremos qué ocurre. Es interesante el shift que está pasando, el shift político en torno a la postura en torno a la planta. También hay muchos políticos republicanos en algunas partes del país, no hacen todos, en algunas zonas muy conservadoras están totalmente en contra. También es un asunto de edad, es un asunto generacional. Mientras más viejo es el político o la persona más adulta, está en contra del asunto, y mientras más joven está a favor o le da igual. En otras noticias, un reporte muy interesante del medio en español especializado en noticias de la planta y cultura de la planta, el planteo.com, señala que Estados Unidos fumó 316 millones de porros prearmados en 2024, y luego se comentan las marcas que dominaron el mercado en Estados Unidos, un mercado de 3.100 millones de dólares. Más información sobre eso en el planteo. 316 millones de porros prerolados en 2024, según un nuevo informe de la industria elaborado por Custom Cones USA, Headset y la Universidad Estatal de Lake Superior. En 2024 se prendieron más de 316 millones de porros prearmados, también se llaman prerolados. Dice que capturan más del 15% del mercado legal. Y ya viene un análisis de por qué está ocurriendo este boom. Más información sobre eso en el planteo, así se llama la nota, para quien está interesada. Es curioso que el prerolado, así se llama el prearmado, es un joint. ¿Qué son? Es un joint de marihuana legal, de cannabis, de uso adulto, que se vende de forma legal en Estados Unidos. En 24 estados hay el uso adulto legal, y en 40 estados a través de un programa de cannabis medicinal, que es un uso adulto regulado, ultra regulado, a través de del sistema médico. Entonces, en años recientes ha habido
un incremento en la popularidad de los prerrolados gracias a que hay mayor atención. Hace unos años, cuando recién se legalizó la planta, a finales de la década pasada, cuando comenzó la ola de legalización de uso adulto, el prerrolado era mal visto en muchos segmentos. Todavía hay muchos puristas que consideran que lo hacen con el shake, que son las sobras de la producción, vaya, que es que en lugar de juntan lo que sobra y lo hacen. Esa es una idea que no necesariamente es verdad, y la muestra es que pues está incrementando la venta. Por cierto, un dato cultural sobre los porros, los joints, tiene múltiples nombres alrededor del mundo: el gallo, la tuca. El, la evidencia histórica indica que el lugar donde comenzó a fumarse, a consumirse la planta de cannabis por primera vez, y se hizo popular además en este formato a través de un cigarrillo, un joint, un porro, fue en México, a mediados del siglo XIX, por ahí del 1850, en esas décadas. De ahí en adelante comenzó a popularizarse en, en México el consumo de marihuana a través de cigarrillos. Hasta hay una canción de la cultura popular que habla de esto, la cucaracha, etcétera. Y a Estados Unidos llegó esta vía de administración con los mexicanos que emigraron a lo que Estados Unidos durante la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue una guerra civil muy sangrienta que ocurrió en México entre 1910 y 1920. Eh, Mucha muerte y destrucción entre bandos políticos. Provocó un desplazamiento de mexicanos hacia el norte, y con esto llegaron los joints, los porros, a Estados Unidos, que ahora son una gran industria. Lo trajeron los mexicanos del siglo XIX. Ahora sí que ahí sí se cumple lo que señalan los prohibicionistas, porque históricamente es así. En otras noticias, en el estado de Texas, en Texas, está avanzando un intento otra vez para prohibir, lo que hablábamos, los productos intoxicantes con derivados intoxicantes del cáñamo. Son legales a nivel nacional, a nivel federal, pero quieren prohibirlos en el estado de Texas. En la legislatura anterior llegó hasta el gobernador, quien la vetó, esta medida que busca prácticamente desaparecer a una industria multimillonaria y acabar con miles de negocios que hay en el estado de Texas. Entonces ya fue aprobado por el Senado. Es una copia, esta SB5 es una copia de la prohibición que intentaron hace unos meses. Ahora va a la Cámara Baja. También esto es un pleito político que hay entre el vicegobernador y el gobernador de Texas. No son tan amiguitos como en otros estados. Y el principal impulsor, quien está detrás de que quiere que se prohíba por completo, lo ha dicho abiertamente, que es unos goals, es el vicegobernador de Texas. Entonces hay un tiro político ahí en ese gran estado. Es gigante ese estado. En otras noticias, en Estados Unidos, en Oklahoma, campaña para legalizar el cannabis recreativo arrancará en agosto. Organizadores deben reunir más de 170,000 firmas en los siguientes días, de acuerdo con un reporte
del medio ganjapreneur. Entonces, Oklahoma van a intentar legalizar el uso adulto. Es uno de los estados donde no es legal. En otras noticias, en Nueva York, este es un caso muy curioso, muy interesante, porque hay varios reportes. Este es uno de Cannabis Business Times. Los reguladores de Nueva York es todo un caso de todo lo que no se debe hacer en la implementación de la legalización del cannabis de uso adulto de cualquiera. Cuando parece que están resolviendo un problema, generan otro o brota otro. En esta ocasión se trata de que hay 150 dispensarios impactados que se pueden ver afectados negativamente porque, como en la mayoría de los estados, existen regulaciones que prohíben que haya dispensarios de marihuana, de cannabis en uso adulto cerca de escuelas, de iglesias, etcétera, donde haya menores de edad. Al igual que no se permite que haya bares, que no se permite que haya casinos, cosas para adultos. Y en Nueva York hubo una omisión en la medición de cómo se medía. Tomaron en cuenta la distancia que había, la regulación original, algo así es, pero hay una discrepancia entre las dos regulaciones, es lo que está ocurriendo. Midieron la distancia del borde de la frontera donde termina una propiedad a donde empieza la propiedad del dispensario, es una distancia. Pero otra regulación señala que se debe tomar en cuenta la entrada de la escuela o del sitio del que está prohibido y la entrada en línea recta del dispensario. Entonces las distancias son distintas porque son conceptos distintos desde donde comienza la medición de qué tan lejos, cuál es la distancia entre un dispensario y una escuela, por ejemplo. Entonces hay 152 retailers o aspirantes a obtener una licencia que ya seguramente ya están rentando el lugar, están preparándose para tener su dispensario y van a estar en serios problemas porque van a estar a menos de 500 pies de distancia de una escuela con esta nueva medición. De eso va ese asunto en Nueva York. A ver en qué termina. Es un asunto regulatorio totalmente que está impactando a muchos dispensarios. En otra noticia, ya fuera de Estados Unidos, de acuerdo con un reporte de Marijuana Moment, en Japón, un estudio financiado por el gobierno japonés no encontró evidencia de que la planta de marihuana sea una gateway drug. Y ponen aquí una foto de una línea de cocaína y una hoja de marihuana. Dice un nuevo estudio que miró los patrones de uso de drogas en Japón. Elimina aún más las dudas sobre la noción de que la marihuana es una droga de acceso, concluyendo que el uso de cannabis en el país viene de un uso anterior del alcohol o el tabaco y que después del consumo de marihuana difícilmente se va a otras sustancias. La teoría del gateway drug es una idea prohibicionista todavía muy compartida entre quienes están en contra de la legalización del cannabis, quienes lo usan como una supuesta evidencia que señalan, dice que las personas, que el consumo de marihuana lleva al consumo posterior de drogas más fuertes como la cocaína, la heroína, etc. En años recientes, especialmente debido a la legalización, se han podido realizar estudios reales
y cada vez es más evidente que no es real, no es un fenómeno real, que la marihuana, el consumo de marihuana lleve al consumo de drogas más duras, como la cocaína, la heroína, etcétera. De lo que haya evidencia cada vez más es que la verdadera gateway drug es el alcohol, porque los consumidores de alcohol son más propensos a consumir drogas más duras. Pero pues al ser una droga legal y es una industria multimillonaria, el alcohol, es más fácil culpar a otras sustancias. De eso va. Pero pues eventualmente toda la evidencia indica que no es tampoco es una planta, es una droga inocua, la marihuana, el cannabis, cuando provoca en ciertas condiciones, mezclado con ciertos desórdenes, puede ser, es dañino para la salud. En otras noticias, de acuerdo con un reporte del medio especializado en la planta cáñamo, Colombia se prepara para legalizar la venta de cannabis medicinal. Esta nota del 31 de julio de 2025, el medio cáñamo, el gobierno de Gustavo Petro, presidente de Colombia, ultima un decreto que permitirá la comercialización de cannabis en el mercado interno y con fines terapéuticos. El ministro de Justicia de Colombia está finalizando un decreto que habilitará la venta legal de cogollos bajo prescripción médica. Señala el medio cáñamo, continúa, se trata de un paso relevante, ya que este país actualmente exporta cannabis con fines medicinales a países como Alemania, Suiza o Australia. Sin embargo, su venta a pacientes colombianos aún está prohibida. Qué ironía, ¿no? Se puede exportar flor producida con fines de exportación, cannabis medicinal, Alemania, Suiza, Australia, pero los colombianos no pueden comprarla o adquirirla a través de un programa de médico, la flor. Entonces, probablemente esto se va a resolver según el medio. Más información sobre esto en medio cáñamo. Y hablando de Colombia, se realizó esta semana, hace un par de días, en Colombia, el primer simposio nacional de cannabis medicinal, industrial, oportunidades de innovación, salud y progreso. Se puede ver completo. Hubo un stream en el sitio de la Universidad Central Bogotá, Colombia, en YouTube. Así se llama, primer simposio nacional de cannabis medicinal, industria, oportunidades de innovación, salud y progreso. Fue los últimos días de julio. Menos burocracia y sin monopolio. Son es una serie de conferencias, mesas, paneles. Si sería necesario que se cambiara. Lo miramos como que, bueno, el marco regulatorio del cannabis en Colombia, su impacto en la industria. Entonces está muy interesante para quien tenga 4 horas para aprender sobre la planta, sobre el cannabis en general y la situación en particular en Colombia. Por cierto, sobre este evento que se realizó, este simposio realizado en la Universidad Central de Bogotá, organizado por varias organizaciones y patrocinadores. Se puede ver por completo en YouTube. Relacionado con esto, el consultor especializado en desarrollo sostenible Paul Moreno publicó una reseña del evento en LinkedIn. El señor Moreno es un especialista en desarrollo sostenible. Estuvo al frente detrás de un proyecto muy interesante relacionado con la planta en Ecuador. Como te digo que ahora está en Colombia.
Señala en su post que el futuro de la industria del cannabis y el cáñamo en Colombia. El día de ayer participé, señala Paul Moreno Arteaga, en el primer Simposio Nacional de Cannabis Medicinal e Industrial, evento verdaderamente excepcional organizado por ACOPI Nacional, Bogotá y Hierbabuena Revista. Es un medio colombiano especializado en la planta. La calidad académica y profesional fue sobresaliente, continúa Moreno, con una selección magistral de ponentes y moderadores que demostró el alto nivel técnico-científico que ha alcanzado la industria de cannabis y cáñamo en Colombia. Destacaron la participación del senador Jorge Enrique Robledo, quien reafirmó que sin soberanía no hay desarrollo posible, presencia activa de los delegados de la alcaldía de Bogotá, Colombia, expertos del INVIMA, del ICA, líderes empresariales compartiendo conocimiento de primera mano. Y agrega Moreno que hubo espacios valiosos para networking e intercambio de experiencias. Los mensajes clave fueron que detrás de cada regulación hay un campesino esperando sembrar con legalidad y que es momento de sustituir las economías ilegales por oportunidades reales de desarrollo sostenible. Fin del quote. Más información en la cuenta de Paul Moreno Arteaga en LinkedIn. Es experto, especialista no solo en temas relacionados con la planta, sino cómo el cáñamo puede ser un eje, no el único, pero sí parte de una red, que sean el eje del desarrollo sostenible de las comunidades, especialmente de bajos ingresos o de campesinos, comunidades indígenas. Es alguien que le sabe muy bien a eso. Hizo una muy buena reseña del simposio. En otra noticia, en México, de acuerdo con el medio La Jornada, publicó el pasado 28 de julio. Medio La Jornada es un medio muy viejo, es un periódico, siempre alineado como a la izquierda histórica, tradicional, y hoy es un medio oficialista, totalmente. Señala que la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Ciudadana, decomisó 332 dosis de marihuana y detuvo a 23 narcomenudistas. Y viene aquí una nota firmada por el periodista Kevin Ruiz. En operaciones policiales realizadas en una semana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana logró la detención de 23 presuntos narcomenudistas y el aseguramiento de 332 dosis de marihuana en 9 colonias de la alcaldía Cuauhtémoc. La alcaldía Cuauhtémoc es donde está el centro histórico de la Ciudad de México. Estamos hablando en particular de la Ciudad de México, capital del país. Del 21 al 25 de julio, señala La Jornada, elementos policiales detuvieron en flagrancia a estos sujetos en las colonias Centro, Tabacalera, Doctores, Morelos, Roma, Guerrero, Condesa, Nonoalco, Tlatelolco y Exhipódromo de Peralvillo. Continuó en La Jornada, la mayoría eran residentes, pues contaban con ingresos en el sistema penitenciario. Aquí lo interesante es que hay un operativo, por lo visto, serio, de las autoridades de la Ciudad de México en contra del narcomenudeo, de la venta, aquí en particular de marihuana, porque no se mencionan otras drogas. O sea, solo arrestaron, tuvieron a personas relacionadas con la venta ilegal de marihuana.
Luego habla sobre los detenidos. 7 de las personas detuvieron a 23 personas. 7 de las personas detenidas en este operativo en el centro de la Ciudad de México registran ingresos del sistema penitenciario de la Ciudad de México. O sea, ya habían estado en la cárcel. Uno con al menos 6 estancias por delitos contra la salud, otro por medidas de seguridad y 4 por robo en diferentes modalidades. Uno más de 35 años, suma 5 ingresos, uno por robo, 4 delitos contra la salud. 2 detenidos de 44 y 56 años registran 3 ingresos respectivamente. El primero por violación, robo y robo calificado. Y el segundo con 2 estancias por robo calificado y una por robo con violencia, etcétera. Entonces mencionan los delitos que ya habían cometido previamente estos dealers que fueron detenidos en la Ciudad de México. Entonces, aquí habla un poco de qué ocurre. Esto ocurre cuando la planta es ilegal. Los dealers son personas relacionadas con otros crímenes. No sabes si es un criminal. Si tan solo hubiera una manera de evitar comprarle a personas peligrosas, ¿no? Es legalizando la planta, despenalizándola, dejando de perseguirla. Eh, entonces sí pueden ser peligrosos los dealers, pueden ser personas peligrosas, claro, pero esto es resultado del prohibicionismo, ¿verdad? Porque las personas van a... La demanda nunca se va a detener. En otras noticias me pareció interesante, entonces, mano dura hay de la administración actual de la Ciudad de México en torno a la planta. Por último, me gustaría señalar hoy que se cumplen 88 años, 2 de agosto, de la prohibición de la marihuana en Estados Unidos. Y en la historia, este sitio especializado en estampillas postales tiene un artículo muy interesante en inglés sobre qué significó el Marijuana Tax Act de 1937. En resumen, es que antes es el resultado de una maniobra conjunta llevada a cabo por 3 personajes clave. El primer fiscal antidrogas de Estados Unidos, Harry Anslinger, quien fue un duro perseguidor de las personas consumidoras de drogas, no solo de marihuana. Siempre fue el clave en el prohibicionismo y fue ayudado por el magnate de medios William Randolph Hearst, que utilizó su red de periódicos, medios, para asociar la planta de cannabis. En ese entonces, hasta antes de 1920, se le conocía como cannabis a la planta. Y el nombre marihuana se volvió popular gracias a las noticias sensacionalistas de William Randolph Hearst en sus medios. Todavía existen. Satanizando todo lo que tuviera que ver con la planta y asociándola con los mexicanos en particular a través de notas amarillistas, acusando de que el consumo de marihuana volvía a los mexicanos en asesinos violentos, los convertían en criminales, etcétera. Entonces se popularizó el término marihuana gracias a William Randolph Hearst, quien además estaba apoyando al tercer elemento, al tercer personaje, que era la familia DuPont, que quería sacar a uno de sus principales competidores del mercado. DuPont hacía nylon y su principal competidor en ese momento, hasta en 1930, era el hemp, el cáñamo, porque la planta de cannabis, las variedades bajas en THC en particular,
las que crecen alto, hay unas variedades que crecen hasta 3 metros, son súper buenas para las fibras. Y la familia DuPont se asoció hicieron esta trifecta prohibicionista, William Randolph Hearst, la familia DuPont y Harry Anslinger, para crear esta idea de satanizar la planta, satanizar a sus consumidores, y desembocó en el Marijuana Tax Act de 1937, que fiscalizó todo lo que tiene que ver con la planta. Se tendían los productores, los cultivadores, necesitaban tener una autorización del gobierno y pagar un impuesto, y se entregaban estas estampillas postales, y quien estuviera en posesión de cualquier cantidad de la planta y no tuviera alguno de estas estampillas postales se enfrentaba serias penas monetarias o la cárcel. Muy interesante. Aquí viene una galería. Aquí viene también el detalle de cómo funcionaba. Dice, los productores pagaban un tax, un impuesto de $1. Los médicos que le prescribían, porque se usaba hasta antes de 1937, era común su administración con fines medicinales, como cannabis. Tenían que pagar un impuesto de $1, los laboratorios $1, los distribuidores pagaban $3, importadores, cultivadores y quienes lo almacenaban pagaban $24. Cada onza de marihuana tenía un impuesto adicional de $1. Esto era en 1937, hace casi 100 años, 88 años. Entonces, esto empezó a dificultar y ayudó a criminalizar la posesión. Ayudó a dificultar el cultivo y todo esto. Ya no se podía hacer, se requerían muchos permisos del gobierno, entonces no se lo entregaban a todos. Quienes sí recibieron muchos de estos autorizaciones fueron los productores de hemp. El hemp no desapareció por completo, solo se limitó en gran medida su producción. Se contuvo la producción de hemp, de cáñamo, no se eliminó en su totalidad, pero sí se contuvo para beneficiar a DuPont y el nylon. Entonces es una historia interesante. Esta ley fiscal que luego en la década de los 40 se incluyó cuando se creó el IRS, o sea, la entidad fiscal, se incluyó esta Marijuana Tax Act de 1937 y estuvo vigente más o menos hasta 1970. Estos eran los timbres postales, ahora valuados en grandes cantidades, $4,000 en postal. 88 años de la prohibición de la marihuana en Estados Unidos, 2 de agosto de 1937. Hoy, 2 de agosto de 2025, la situación es muy distinta. Muchas cosas no han cambiado, pero otras sí, especialmente en los últimos 20 años, 10 años, ha ocurrido un cambio cultural, un fenómeno de legalización, de descriminalización en varias partes del mundo. Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Alemania, Malta, Colombia, Ecuador, Perú, tienen algún tipo de regulación, acceso. Centroamérica también, Costa Rica, Panamá. Está avanzando poco a poco y está terminando esta era que comenzó en 1937. Comenzó antes, pero como tal la prohibición comenzó en 1937. Probablemente estamos hablando de que tenga una vigencia de un siglo. Ya veremos en 2037 cuál es la situación de la planta de cannabis y su legalidad,
la manera en la que es vista por parte de la sociedad ya está cambiando también. También está cambiando la manera en la que se ve el alcohol, en la que se ven otras drogas. Unas están cambiando están cambiando los paradigmas de la sociedad. Es un cambio cultural. Y de eso se trata este programa, Semana 420, donde cada 7 días tratamos de aportar al entendimiento de los temas relacionados con la planta de cannabis, que tocan muchos temas, todos esos temas tienen que ver con la misma planta, y eso que no abordamos cientos, centenares de otros temas que tienen que ver con los múltiples usos medicinales, industriales, de uso adulto, relacionados con la planta. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida, y esto es Semana 420. Muchas gracias por su atención.